este caso ayer nos sorprendía y nos hacía pensar también, ¿no?, qué es lo que está pasando. Fue en una escuela en Florencio Varela, en la secundaria número 11, donde un adolescente de 14 años apuñaló a otro de 16 en 12 oportunidades simplemente porque se pelearon, porque le decía gordo y porque sufría habitualmente estas cargadas de parte de sus compañeros. Quien hoy está internado, afortunadamente fuera de peligro, pero todavía está siendo atendido por las autoridades médicas, es este chico de 16 años que fue atacado y que contaba esto. Hola, soy Fabián Emanuel Aquino, tengo 16 años de edad. Estoy internado acá en la hospital Urquiza. Ayer me operaron. ¿Cuándo fue que pasó esto? El miércoles. El miércoles pasado. Estaba en el colegio y a las 3 de la tarde estaba en el salón yo. Y estábamos con mi hermana escuchando música. Un pibe viene, se cuelga en la ventana y era del salón, era de la escuela. No lo conocía, no sabía ni el nombre, nada. De la nada empezó a bardear y yo me enojé. Salí para afuera, le pegué y sacó de la mochila un cuchillo y me dio como 12 puñaladas. Y ahora estoy re mal y estoy enojado y tengo bronca porque los directores no la dejaban salir a mi hermana y mi hermana estaba llorando. Mi hermana se tuvo que escapar de la escuela y irse de la escuela corriendo, toda ensangrentada. Y yo me quería auxiliar solo porque estaban esperando que llegue una ambulancia y yo me estaba desangrando. Y me siento re mal, me duele todo. Y nada, tengo bronca por eso. ¿Por qué no te auxilió nadie en la escuela? No me auxilió nadie en la escuela. Me quería auxiliar solo, yo quería salir de la escuela para parar un coche o algo y que me lleve al hospital. Porque estaba muy mal, estaba desangrando. Y los directores estaban esperando que llegue. Bueno, allí lo escuchaban a este adolescente. Estamos con Bernardo Kerman, que es psiquiatra infantil y especialista también en bullying. Hablamos de bullying, Bernardo, pero a ver, esto es un bullying que termina en un delito. Sí, yo creo que acá se superponen dos cosas. Primero hay que ver bien si es bullying. Yo escuchaba a este chico decía que ni lo conocía a este pibe. Posiblemente, si lo fue entre comillas a bardear en ese momento, algo previo podía haber habido, este pibe podía haber tenido información o no acerca de este chico. Si es habitual este acoso, es bullying. Pero aparte, estos son las dos cosas, se superponen tanto el bullying como el delito. Esto excede, esto es violencia escolar, mucho más grave inclusive. Claro. Así que yo diría que excede el bullying esto también. Bien. ¿Y cuándo hablamos de bullying? No, hablamos de bullying específicamente cuando es un proceso de acoso constante que se da de determinada gente con una mayor cantidad de poder. Generalmente es un chico que tiene mayor poder sobre otro y generalmente lo acosa, lo hostiga, se burla, le pegan, le sacan cosas. Actualmente hay otro tipo de hostigamiento que es mucho más sutil, pero mucho más fuerte, que es el bullying cibernético, el ciberbullying. Claro, las redes. Hoy los chicos están muy atentos y para ellos es la realidad. O sea, a veces como que no pueden disociar, ¿no?, lo que pasa en internet o en las redes de lo que pasa en la vida real. Hasta hace poco hablábamos de que nosotros teníamos que trabajar mucho en las habilidades sociales de los chicos para mejorar los vínculos y todo esto. Pero esto es difícil de controlar porque los chicos empiezan a carecer de algunas habilidades sociales en el vínculo cara a cara y hay otros que tienen habilidades cibernéticas con los cuales acosan a otros chicos más vulnerables, con mayor posibilidad de ser discriminados, que tienen poca capacidad para defenderse y entonces los exponen públicamente en las redes sociales. Entonces ese es el bullying más grave que tenemos hoy en día. Este también, cuando es violencia, también es un bullying muy grave, pero más fácil. Todo es difícil, pero es un poquito más fácil de controlar. Muchas veces cuando uno habla, y especialmente con gente más grande, ¿no?, dice el bullying siempre existió, la cargada en el colegio siempre existió, pero yo no sé si siempre existió el mismo nivel de violencia.
Yo creo que tenemos que buscar en qué cultura se da, dónde se da. Los niveles de violencia, desde mi modesta opinión, han aumentado acá en Argentina desde tiempos de llamarle 30, 40 años atrás ahora, y entonces hay escaladas de eso. Entonces ahora no solamente lo cargan o le esconden algo, sino también le pueden llegar a pegar o lo exponen hasta sin ropa en las redes sociales, o le cambian la identidad y alguien con su propia identidad expone cosas terribles que no son de esa persona. Así que los niveles de violencia han avanzado, han crecido muchísimo, muchísimo. Y eso es una... ¿Y cómo se hace para contener un chico, un adolescente? Especialmente los adolescentes son los que más son víctimas, ¿no?, de bullying. Digo, un adolescente que está en una etapa tan difícil, Sí. donde ya de por sí es difícil la comunicación con los padres. Entonces, ¿cómo hacemos los padres para poder ayudarlo o contenerlo en una situación es una como buena esta? pregunta. Antes de contestar eso, yo creo que la contención tiene que ser a todo nivel. También el colegio tiene que estar preparado para eso, para poder detectarlo, y los profesores tienen que... Porque el bullying es un sistema y no es solamente algo que pasa y que solamente entre dos chicos, y los padres tienen que estar atentos de eso. Pero contestando esa pregunta es importante, y tal vez sea importante para la gente, el chico, hay chicos que son hostigados, que cambia su conducta dentro de la casa. Entonces los adolescentes generalmente tienen una conducta de recluirse, pero estos chicos se excluyen más, empiezan a tener síntomas psicosomáticos, les empieza a doler la panza, no quieren ir al colegio, tienen miedo, se aíslan. Entonces son todos signos que uno tiene que estar al tanto a ver qué está pasando con mi hijo. En general, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Estos chicos a veces hasta se sienten avergonzados por este tipo de cosas y se sienten hasta culpables de lo que les está pasando, y tienen hasta dificultades en exponer porque se sienten vergüenza de sí mismos. Entonces los papás tienen que estar muy atentos a poder ver qué está pasando, sentarse y poder charlar con ellos, ¿no? Pero tengan muy en cuenta eso. Es muy difícil a veces hablar A veces con los es muy adolescentes. difícil. Es difícil porque el adolescente en sí mismo, en la búsqueda de ser diferente, en la búsqueda de no tener un papá que le resuelve las cosas, quiere hacerlo a su manera y solo. Entonces por eso no comunica. Entonces hay que estar muy atento y generar, a veces los espacios no son ir a preguntar como si fuera un interrogatorio qué te está pasando, pero generar espacios que en forma informal, voy a ver a la cancha, voy a tomar un café, voy a hacer algo con mi hijo o con mi hija, a comprar algo, lo que sea. Entonces, informalmente es mucho más fácil la comunicación que si uno hace un interrogatorio, porque obviamente el adolescente en su necesidad de autonomía va a retraerse. Mencionabas el lugar de la escuela. Sí. Hoy la sensación es que debería haber como más conciencia en las escuelas y trabajarse este tema. ¿Es efectivamente así? ¿Se están preparando más los directivos, el cuerpo docente para contener estas situaciones, para estar atentos? Yo no generalizaría. Hay algunos colegios que se están preparando, hay algunos, nosotros en una universidad, la Universidad de Flores, que hacemos investigaciones al respecto, hay muchos colegios que se niegan ni siquiera a hacer una encuesta para ver lo que está pasando. ¿Por qué? Porque eso los expondría. Entonces, y hay otros colegios que sí, en donde ya hay programas, inclusive ahí tenemos... No hay una política oficial, no hay una hay política programas, hay algunos programas que todavía no se han implementado como deberían implementarse, porque hay una ley provincial y una ley nacional que ya viene no solo este gobierno, por el gobierno anterior, así que, digamos, las leyes están, la necesidad de implementación está, y la implementación en sí misma todavía, desde mi modesta opinión, es muy lenta y tiene para mí, un defecto. ¿Cuál es el defecto? Que son muchas medidas que están muy bien, pero son de contingencia, no son tanto de prevención, en donde tienen que ser, que es en el jardín o en el primario. Es un trabajo de hormiga que hay que ir Esto es un trabajo en hormiga. Acá la educación es fundamental. Desde chiquito el chico tiene que aprender, le tienen que enseñar a convivir, reglas de convivencia y valores éticos, morales, democráticos, que tienen que ser desde muy chiquitito. Si no, esto no funciona. No son más ni menos que un reflejo también de lo que somos. Exacto. Gracias, Bernardo. No, al muy contrario, amable por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno.